Buenas, el día de hoy les vengo a presentar mi práctica número 1 del tercer bimestre de Perito en Electrónica y estudio en Quinal. Entonces esta práctica trata sobre los transistores. Las instrucciones generales son: debe realizar las siguientes simulaciones en Proteus capturando los siguientes circuitos. Recuerde que el reporte deben de juntar el link del video y contestar las preguntas. Eso es aparte. Entonces vamos a la serie 1, que son unas preguntas. Responda a las siguientes preguntas. ¿De qué materiales está construido un transistor? De materiales positivos y negativos. Esa es la pregunta A. La pregunta B dice: ¿de qué palabras viene el nombre transistor? El nombre transistor viene de las palabras transferencia y resistor, porque eso es lo que hace un transistor: transferir corriente por medio de señales que manda por medio de señales de voltaje que se controlan por medio de una resistencia. El C dice: mencione las regiones en las cuales puede operar el transistor, que es el emisor, la base y el colector. El D dice: dibuje las estructuras físicas y la representación esquemática de un transistor NPN y un PNP. Entonces el esquemático del NPN sería este de aquí, que es con la flechita para afuera, y el físico sería negativo, positivo y negativo. Negativo del colector, positivo de la base y negativo del emisor. Y el PNP es lo contrario: el colector es positivo, la base es negativa y el emisor es positivo. Y el esquemático sería con la flechita para adentro. Sería 2. Polarización de transistores. Siga las siguientes instrucciones para esta actividad. Construya el siguiente circuito de Proteus para su simulación. Entonces este es un circuito con un transistor PNP, que ya los tengo aquí adelantados. Aquí está, este es el PNP. Entonces miremos qué es lo que nos pide. Ya lo tengo construido. Dice paso 2: gire el wiper del potenciómetro, que es este, hasta su máxima posición. Cierre el interruptor 1 y el 2 y mida la corriente IE, que es la corriente del emisor, y IC, que es la del colector. Presente en los circuitos de emisor y colector. Anote sus mediciones en las casillas marcadas en la tabla que se adjunta. La tabla que se adjunta sería esta, pero yo la repetí aquí para tenerlo más claro, ¿verdad? Entonces esto ya lo tengo adelantado, y lo que me dice el paso 2 es que hagamos esto, que cerremos este y pongamos el potenciómetro al máximo. Lo vamos a simular y lo vamos a acercar para que lo podamos ver bien. Entonces decía que calculáramos la corriente del emisor y el colector. Como podemos ver, es la misma, 0.32. Aquí está, ¿verdad? Miremos el paso 3. Con las condiciones del paso 2, anote los voltajes EB, CB y EC, que es EB del emisor a la base, que es 0.66, CB, que es del colector a la base, que es menos 5.73, y EC, que es 6.39, que es del emisor al colector. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos apuntados los tres. El paso número 4, veamos qué dice. Ahora los interruptores 1 y 2. Gire el wiper hasta su mínima posición. A continuación, cierre los interruptores 1 y 2 y mida la corriente del emisor y del colector. Entonces aquí lo que nos dice es que bajemos esto, ¿verdad? Para que hacer todo el procedimiento. Entonces, como podemos ver, todo cambia. El voltaje sube y la corriente baja.
Dice medir la corriente E y C. Aquí estaría 7.52 y 7.48, que lo anotamos en la tablita de aquí. 7.48 y 7.52. Miramos el paso número 5. Con las condiciones del paso 4, anote los voltajes EB, CB y CF. Entonces vamos aquí y con las condiciones como lo tenemos ahorita, tenemos que medir voltajes. El de EB, que es 0.75, que es de emisor a base. El de EC, que es de emisor a colector, que es de 0.62. Y el de CB, que es de colector a la base, que es 0.13. Entonces el paso 6. Vámonos al paso 6. Abra el interruptor 2, anote el valor de la corriente CB, C y B, y los voltajes de EB y CB. Entonces aquí lo que dice es que abramos el interruptor 2. Este sería el 2. Y que anotemos los voltajes de la corriente. Vamos por corriente CB. Vamos de primero la corriente CB, que es del colector a la base, que es de 0. Como podemos ver, es de 0. Y el voltaje EB y CB. Entonces los voltajes EB y CB serían, vamos a simular, este estaría abierto. EB sería 0.71 y CB de 0.70 voltios. Espacio 7. Cierre el interruptor 2 y anote el valor de la corriente CB, EB y CB. Entonces dice que lo cerremos. Entonces la corriente CB sería de menos 5.73 y los voltajes sería, la corriente es 0.32, el voltaje es menos 5.73 y de 0.66. Cambiemos, miremos este otro, que es lo mismo, pero con un transistor NPN. El otro era PNP. Entonces aquí también ya lo tengo adelantado. Aquí está. Miremos qué nos dice el paso número 1. El 2, perdón. Gire el wiper del potenciómetro hasta su máxima posición y que cerremos los interruptores. Y que midamos la corriente E y corriente C. Okay, entonces cerramos interruptores y subimos al máximo el potenciómetro. Ahí está. Entonces aquí que miramos las dos corrientes. Como podemos ver, las corrientes es de 0. Y el paso número 3, con las condiciones del paso 2, que verifiquemos los voltajes CB, CB y EC. El CB sería este, que es de aquí a para acá, que es de menos 5.80. El EB del emisor a la base, que es de 0.66. Y el EC, que es del emisor al colector, que es de 6.47. El paso número 4 dice que abramos los interruptores. Este paso se lo resumo a que bajemos la potencia del potenciómetro. Entonces, como podemos ver, todo cambia. La corriente sigue en 0, las corrientes y los voltajes fueron los que cambiaron. Entonces es lo mismo que en el ejercicio anterior, pero ahora aquí está la tablita, pero ahora con un transistor NPN. Entonces ahora vámonos a la serie 2, región de corte y región de saturación.
Anteriormente se han definido las regiones en las que se puede utilizar el transistor. En esta parte de la práctica lo haremos funcionar en la región de corte y saturación, dice. Arme y simule el siguiente circuito y en base a eso responde. Que sería este circuito con un motor que ya lo tengo adelantado. Nos salimos de este, aquí está. Aquí lo tenemos, ya tengo adelantado los últimos dos. Entonces este sería el circuito. Miremos que nos ponen a responder, que eso es lo que tenemos que hacer. Dice, cuando el transistor se encuentra en corte puede verse como un circuito abierto. ¿Qué sucede con el motor y el voltaje? Entonces lo simulamos y dice cuando el circuito se encuentra abierto. Vamos a dejar esto por un ladito. Entonces ahí estaría abierto. Lo que pasa es de que aquí se retiene el voltaje, se retienen los 12 voltios que vienen desde acá, porque no deja que lo corra. Entonces el motor no se mueve y el voltaje queda en 12 voltios. El voltaje queda retenido. El inciso B dice, cuando el transistor se encuentra en saturación, que es igual a un circuito cerrado, ¿qué sucede con el motor y el voltaje? Entonces cerramos el circuito. Como se aprecia aquí, el motor empieza a girar, el voltaje cambia a 9.88 y los amperios suben, la corriente sube a 0.19. Entonces aquí pide responder qué sucede con el voltaje y el motor. El motor se mueve y el voltaje se vuelve 9.66, perdón. Entonces procedemos a la serie 3, que es un amplificador. A continuación se le presenta un circuito más básico para hacer funcionar un transistor como amplificador. Arma el circuito con Proteus y contesta las siguientes preguntas. Este circuito ya lo tengo adelantado, que está en el mismo trabajo que el del motor. Entonces aquí lo tengo, aquí tengo el circuito ya armado y miramos qué nos pide. Dice, configure los instrumentos del osciloscopio y el generador de señales a las siguientes especificaciones, dice. Entonces eso sí lo tengo que hacer ahorita. Miramos cómo está el generador. Aquí lo tengo, que sería este. Miremos, el generador está a 460 y 0.1. 460. Ahí estaría el 460. Y miremos cómo tenemos los demás en milivoltios, 10 milivoltios y 31.0. Ahí está. Ahí tenemos bien el generador de ondas. Ahora vamos con el osciloscopio. El A del osciloscopio es la salida y el B es la entrada. Entonces aquí lo tenemos, el A lo tenemos a 50 y a 0.5. En 50. Y ahí está, 50 y 0.5. El B está a 10 y a 40. 10 aquí y 40 aquí, está bien. Y este lo cambiamos a 0.5. Aquí está, 0.5 y a menos 400. Está algo lejos y ahí está. Entonces esto es lo que nos indica, como les dije, el B es la de entrada y el A es la de la salida. Este es un amplificador, entonces lo que hace es amplificar la señal. Respondamos. Dice, comparando la señal de entrada con la señal de salida, ¿está ha cambiado? Si ha cambiado, anótelo. Sí, ha cambiado. La señal de salida es mayor a la de entrada. Amarilla de salida y azul de entrada.
el B dice: la forma de onda sigue en fase o se ha desfasado. Es decir, donde antes estaba su máximo, ahora está su mínimo, y viceversa. Sigue en fase, dice. Sí, porque como miramos, no es que esto se haya subido o se haya bajado, porque el amplificador lo que hace es amplificar la señal, no desfasarla. Entonces sigue en fase. Esto ha sido todo por la práctica. Esperemos y sepan cómo funciona un transistor, me hayan comprendido, y hasta la próxima.